Una nueva serie que iniciamos la semana pasada sobre encuentros con el Papa. Ya llevamos 2 programitas y ya habéis visto que acabamos de estar con el Papa Francisco en Albania y nos venimos de nuevo aquí a Madrid para ofreceros este programa para toda España. Voy a saludar a las que son siempre las parteneras del asunto y que lo hacen francamente bien, como son las copresentadoras de moda. Rosa Quintana, ¿cómo estás? Buenos días. Copresentadoras de moda, me ha encantado el término, Javier. ¿Esto quiere decir que siempre vamos muy a la moda o que estamos nosotras de moda? No, porque vas a la moda porque llevas un azul, se llama Klein, que me he enterado. Ah, sí, sí, azul Klein, por supuesto. Sí, sí, tenemos una asesora en moda que nos aconseja sobre los colores que más nos conviene llevar. Pues nos viene muy bien, porque como vamos a hablar de ecología, pues en todos los colores que hay en la naturaleza os podéis imaginar. Teresa Comte, ¿cómo estás? Muy bien. Tú vas con otro azul Klein. ¿Esto es por qué? Porque un monotema del día de hoy. ¿El azul? Klein. No sé, porque nos gusta el color y hemos decidido ponérnoslo. Y porque además es el color de moda. Es el color de moda. Es color de moda, sí. Yo es que como no tengo más que la moda de la iglesia, que es el negro, es invariable para todos los momentos, pero también tengo azul índigo y azul, ¿no? Klein, de vez en cuando. Bueno, vamos a hablar de ecología, que es un término que a mí de todas maneras no me gusta demasiado. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de la ecología se habla como de la madre tierra. Y la madre tierra, que además ya se nos ha metido desde la ONU, el Día de la Tierra, ya es el Día de la Madre Tierra de la Pachamama. Esto es una cosa de Evo Morales que viene usándose desde hace algunos años y todos hemos asumido y todos hemos aceptado como lo más normal. Y la ecología parece que como que el hombre tiene que obedecer a los dictados de la naturaleza, de la tierra, como a la misma altura. Tenemos que ver de qué va esto porque el Papa Francisco ha hablado mucho de este tema. También del cambio climático. ¿De quién podemos fiarnos a propósito del cambio climático? ¿Lo está viendo? ¿No lo está viendo? ¿Cuáles son las fuentes fidedignas? Un tema que tenemos que desarrollar. Quizá el término más adecuado sea el de bioética ambiental. Eso suena mucho mejor. Una bioética ambiental, en el que el hombre como responsable de la naturaleza tiene mucho que decir. Pues vamos con este tema relacionado con bioética, medioambiental, ecología, en el que el rabino Escorca junto con el cardenal Bergoglio hablaron en su momento en esos diálogos que ellos mantuvieron. Pero lo primero de todo, hablando de verdaderamente si ha habido un cambio climático, tenemos unos datos del estudio de la Comisión Europea que ha analizado nuestra compañera Rosa. Rosa, ¿es verdad? Pues mira, te cuento, Javier, el cambio climático no solo provoca efectos graves en el ecosistema, sino también en la economía y en el medio de vida de millones de habitantes en el planeta. Un estudio publicado por la Comisión Europea prevé una reducción del 20% de la producción agrícola en zonas como Andalucía, así como miles de millones en pérdidas para el sector turístico del sur del continente por exceso de calor. Si no se hace nada para remediarlo, en 2080 la temperatura media en el sur de Europa subirá 3,1 grados y las lluvias disminuirán un 19% en invierno y un 35% en verano. El impacto económico de estos cambios será de un 3% del Producto Interior Bruto de los países de la zona sur: Italia, Grecia, Portugal, Bulgaria y España. Gracias, Rosa. Tenemos a nuestra invitada María Ángeles Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son esos problemas, digamos, ambientales básicos para orientar al espectador? Bueno, podríamos englobarlos en los micro y en los macro, ¿vale? Los micros serían los locales, pues la pérdida de diversidad, de suelo, y los macros pues serían el cambio climático, la lluvia ácida, la capa de ozono. O sea, depende de la escala en la que se produzca ese fenómeno. ¿En todos ellos interviene el ser humano de una forma directa? Pues interviene porque somos parte de ese ecosistema que es el mundo, y en algunas medidas un poquito más que otros, pero claro que sí. O sea, el cambio climático es algo natural que sucede con el ciclo de la Tierra. Desde que sucedió la Tierra hasta ahora ha habido evolución. Todo es evolución, todo es algo dinámico. No teníamos el clima ahora que hemos tenido antes, ni lo tendremos más tarde, ¿no? Pero desde la revolución industrial sí que ha habido una huella un poquito más fuerte del hombre que está incidiendo en acelerar unos procesos porque tiene una tecnología y una capacidad mayor de intervención que antes no se tenía. Es verdad que estas cosas van cambiando con el paso del tiempo, pero todos nos preguntamos, y el Papa Benedicto XVI lo dijo en su momento, que hay como un principio natural en la naturaleza, por así decirlo. Igual que hay un principio natural en el ser humano, lo hay en la naturaleza. ¿Crees que eso es verdad? ¿A qué niveles para que también lo pueda entender el espectador? Hay unas cosechas que se tienen que dar determinadas, la tierra exige un descanso, hay cosas que son unos atentados claros y evidentes contra ese principio natural. Sí, o sea, hay unos
unos conceptos en ecología, en planificación física, en evaluación de impacto ambiental, que es en lo que yo estudio, que es la capacidad del territorio. Y entonces, cada territorio, como cada persona, pues tienes una capacidad. Si tú quieres poner una carretera, tendrás que utilizar en donde los suelos sean más estables, donde haya menos pendiente, y en otros podrás hacerlo con mayor tecnología, pero llegará un momento en el que la tierra no pueda, ¿no? Entonces, cada territorio tiene una capacidad de carga, igual que una fragilidad, tiene unos riesgos, y eso lo puedes detectar. Luego, además, cada sistema es precioso porque cada especie puede vivir donde puede, salvo los hombres que vivimos donde podamos, porque tenemos capacidades técnicas, pero tú no puedes plantar, aunque quieras, un roble encima de una montaña, porque el roble necesita una altitud, un clima especial, una orientación especial. Más arriba se ahogan. Por eso en las cumbres solamente hay pastos o hay pinos determinados. Entonces cada especie requiere unos rangos de poder vivir para las millones de cosas que necesitan de pH, de oxígeno, de temperatura, de presión. ¿Sabes yo lo que veo en todo eso, Teresa? Yo quiero que luego hables porque tenemos una noticia muy interesante que vamos a decir a los espectadores, y es que me hubiera gustado conocer mucho más todo el mundo animal, el mundo natural, el nombre de las especies. Es decir, yo estoy hollando un terreno que es tal, o este árbol que tenemos delante es un roble y no es un haya. Este tipo de cosas que son tan bonitas porque reflejan toda la belleza de la biodiversidad, pero que también viene del origen que es de Dios, y dices, Dios mío, pues qué capacidad de desarrollo, ¿no? Y hablando del Señor, tenemos, me parece que dentro de muy poquito tiempo, atención, una nueva encíclica del Santo Padre Francisco. Sí, en el año 2015 podría ver la luz una encíclica del Papa sobre ecología. Sería el primer texto oficial de Francisco centrado en medio ambiente y también en la ecología, aunque en su año y medio de pontificado ya ha trazado las líneas de su pensamiento, su amor por la creación y el énfasis que pone en el cuidado del medio ambiente. Así lo decía en su primera homilía al inicio del pontificado. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità. Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de la destrucción y de muerte acompañen este mundo nuestro. Custodios de la creación. Álvaro Real, muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Es que estuvimos hace poco leyendo un artículo tuyo en Aleteia a propósito de esta nueva encíclica del Papa. ¿Por dónde crees que va a ir la encíclica del Santo Padre? Bueno, es un poco atrevido decir por dónde va a ir, pero sí que podemos ver, Javier, algunas claves del Papa. Bueno, la primera ya la hemos visto, ¿no? Ese primer mensaje del inicio del pontificado en el que nos llama a ser custodios de la creación, pero yo creo que el detalle más llamativo es precisamente su propio nombre. ¿Por qué se escoge el nombre de Francisco? Pues por San Francisco de Asís, y este santo es el que se distinguió, entre otras cosas, por su devoción por proteger a los pobres y a la naturaleza. Y luego otro detalle que me imagino que habrán visto todo el mundo, algunas fotografías que han aparecido del Papa Francisco con dos camisetas. En una dice el agua vale más que el oro, y en otra habla de no al fracking. Fueron fotografías que se hizo con un senador argentino en una de sus visitas al Vaticano. Yo creo que simplemente estos tres detalles ya demuestran que el Papa Francisco tiene un especial cuidado por el tema de la ecología. Y luego lo ve desde un punto de vista, porque él también ha subrayado el aspecto negativo. Yo me acuerdo el 5 de junio del año 2013, quizá el texto más importante sobre el tema, en una audiencia general, lo tocó exclusivamente, ya hablaba de los desperdicios y la destrucción de los alimentos, que es una de las constantes en la preocupación del pontífice también. Sí, es un poco hablar de la ecología, pero también de la ecología humana. Y precisamente en esa misma audiencia el Papa se hacía algunas preguntas, como qué quiere decir cultivar y custodiar la tierra, ¿estamos verdaderamente cultivando y custodiando la creación o bien la estamos explotando y descuidando? Yo creo que precisamente estas preguntas
que lanzaba el Papa en esa audiencia que comentabas el día 5 de junio del año 2013, pues serán las preguntas a las cuales el Papa responderá en su encíclica que todo el mundo estamos esperando. Y luego hay otro detalle, Javier, en cuanto al magisterio del Papa, en lo que conocemos de sus encíclicas, de sus escritos, y es que más o menos todo lo que sale, todo lo que publica, todo lo que dice el Papa, normalmente son ideas que ya las había explicado cuando era arzobispo de Buenos Aires, cuando era cardenal Bergoglio. Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta un documento, yo creo que todos tenemos que tener puesta la mirada en un documento que es la Conferencia de Aparecida. Y en la Conferencia de Aparecida ya los obispos hablan de temas como de la destrucción de la biodiversidad, de la explotación desmedida de recursos naturales, de la mentalidad economicista que anima los megaproyectos industriales, del cuidado de la diversidad de las poblaciones, del Amazonas, de la importancia y los riesgos de las ciencias y la técnica. Yo creo que estas ideas que ya aparecen en el documento de Aparecida volverán. Van a estar en el fondo de la encíclica seguro, ¿no? Yo creo que sí. Álvaro, pues nada, que te damos un saludo muy fuerte en esta mañana de domingo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Pues es verdad que están ahí. ¿A ti qué te parece? Porque además hemos visto ese diálogo que mantiene Escorca y el cardenal, y hablan mucho pues del documento de Aparecida, de la situación del Amazonas, etcétera, ¿no? A mí me parece que, bueno, vamos a ver por dónde enfoca el Papa la encíclica, porque no lo sabemos. Yo imagino lo normal sería, desde una mirada y desde una lectura teológica, que la enfocara desde la óptica de la creación, que es de lo que deberíamos hablar y de lo que deberíamos sentirnos tremendamente orgullosos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los términos por los que nuestro mundo más rechazo siente. Porque María Ángeles hablaba de la revolución industrial, lo que fundamentalmente magnifica la revolución industrial es la capacidad que el hombre tiene de dominar las cosas, ¿no? Bueno, introduce todo eso que llamamos la razón instrumental, eso que los filósofos de la Escuela de Frankfurt desde una óptica socialista trabajaron tanto, ¿no? Y que Juan Pablo II y Benedicto XVI también han planteado. Entonces, al mundo no le gusta hablar de creación, y los propios cristianos hemos perdido el rastro de ese término, ¿no? Nos olvidamos que el mundo es creación de Dios, que Dios nos ha otorgado aquello que nosotros necesitamos para vivir y que somos co-creadores de alguna manera, ¿no? ¿Tú no ves entonces, María Ángeles, que si nosotros no hablamos desde un punto de vista cristiano de la tierra, en el fondo la tierra devora todo lo que toca? ¿Por qué? Porque lo que necesita es que haya menos especies o equilibre otras, y estamos al mismo nivel que el guacamayo, y que si tiene que desaparecer ciertos, no sé, una tasa del ser humano, pues tendrá que desaparecer para que haya un equilibrio sostenible. Claro, es que, bueno, lo que apuntabas tú, el medio ambiente tal cual puede ser algo rechazable porque sí que tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, entramos en un discurso ideológico de que hay que salvar el planeta o el oso, y dices, ¿y por qué? Llega un momento en saber, porque hay como una guerra de ideología. Cuando tú estudias biología, que yo creo que tiene que ser fundamental para ser un buen cristiano y para saber disfrutar de la vida, tú realmente te sorprendes diciendo, ¿cómo es posible que exista algo y no nada? Porque en el momento que ves el desarrollo embrionario, dices que viene un inhibidor de un gen, el otro no sé, que es una orquesta, y de repente aparece, y luego dices, ay va, pero si esto es impresionante, ¿no? Luego la diversidad, el orden intrínseco que hay en el asunto, y luego dices, la belleza, dices, esto tiene que ser de algo dado. Bueno, o sea, que hay tiene una que haber lógica, que esto no es claro, puro azar, ¿no? Que hay una lógica. Claro, y tiene que haber un creador, o sea, porque es imposible, o sea, todo, incluso cuando tú estudias la naturaleza, tiene la manera que tú dices, es que tiene que ser que alguien te lo ha dado. Pues vamos a empezar por ahí, porque vamos a empezar por la figura del creador, y vamos a, lo primero de todo, a escuchar al rabino Escorca. Empezamos por el Antiguo Testamento, por los judíos. ¿Cuáles son las primeras palabras que pronunció en ese encuentro el rabino Escorca, Rosa? El rabino dice que en la vida todos nos encontramos de paso, que no nos pertenece íntegramente y por tanto no podemos usarla a nuestro arbitrio. Y pone un ejemplo. Estamos aquí de prestado. No somos los dueños de nada. Venimos al mundo, dicen los sabios, que el bebito sale con los puños cerrados, diciendo, todo el mundo me pertenece. Pero cuando nos vamos con las palmas abiertas generalmente. De este mundo no me llevo nada. Eso tiene toda la razón, es verdad. ¿Tenemos todos conciencia de que es provisional nuestra relación con el medio ambiente, con la tierra, o no?
Luego hablaremos además de empresas y demás y de historias. Yo creo que no. Fíjate, volviendo a la revolución industrial, cuando León XIII a principios de finales del XIX se plantea el problema obrero con relación, bueno, toda la acción del hombre, las relaciones del capital y el trabajo, que parece que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pues para justificarlo, dice el Papa, hablando del derecho de propiedad, por ejemplo, que en el fondo deberíamos estar aquí con conciencia de usufructuarios, no con conciencia de dominadores ni de dueños de las cosas, porque no somos dueños de nada. Es decir, no nos pertenecen las cosas, pero tenemos el derecho a usarlas y a disfrutarlas, pero todos, ¿no? Absolutamente todos. A mí por eso, realmente yo creo que los judíos sobre esto hacen una lectura que los cristianos no siempre hemos interiorizado. A mí reconozco que me encanta oír al rabino siempre lo digo, no me voy a convertir al judaísmo, pero me encanta oírle. Y esas reflexiones es que nos hacen tomar conciencia de cuestiones que son muy determinantes y en las que, bueno, no sé, como que hemos olvidado el rastro de todo esto, ¿no? ¿Por qué no puede haber ya, y esto te lo pido de una forma casi directa a ti, si estás en contacto con las personas pertinentes que puedan hacerlo, un pontificio consejo del medio ambiente o pontificio consejo de la bioética ambiental? O por qué no un consejo pontificio de la custodia de la creación, como decía el Papa, porque es así, o sea, para poder entender la relación, ¿no? Y darnos cuenta que el medio ambiente no es una cosa muda, la naturaleza no es algo mudo, nos está llamando, nos está reclamando un padre, ¿no? Entonces, yo creo que desde León XIII, también San Juan XXIII hablaba también del problema del campo, ¿no? Que se estaba abandonando, Juan Pablo II con los montes, porque él tenía la relación, o sea, todo ha habido, Benedicto XVI, magnífico, ahora, o sea, hay un movimiento, ¿no? Y en el Vaticano, pues, Justicia y Paz hace muchas cosas, documentos sobre medio ambiente. Yo creo que hay que darse cuenta y no tener miedo a este hecho, ¿no? Porque hay mucha ideología y mucho, como muy fragmentado, no sé, yo creo que hay mucho miedo cuando no hay que tener ningún miedo a nada, porque todo te va a referir al que te lo ha dado todo, y ¿no? además a mí me encanta que lo digas porque todos los papas, como dices tú, están hablando de ello. Bueno, fijaos ahora el cardenal, el cardenal Escorca, el cardenal Bergoglio, lo que dice a propósito de las plantaciones que se hacen de soja y cómo también se deteriora la tierra en Sudamérica. Me acuerdo de hace 50 años o más, cuando estudiábamos la química del suelo, me quedó grabada la imagen, ¿no? Que si vos sembrás maíz 3 años seguidos, al cuarto tenés que poner alfalfa o festuca o algo de eso que te va a nitrogenar la tierra que te nitrogenó el maíz. Hoy día se hacen hasta 2 cosechas, una detrás de otra, seguidas, de soja sobre la misma tierra. ¿Qué va a quedar ahí? No quedaron los árboles para cosechar. Va a quedar una tierra empobrecida, totalmente empobrecida. No, la vamos a enriquecer ¿con qué? Y con productos químicos. Entonces ya no es una tierra noble. Oh, caramba con la terminología, productos químicos, ya no es una tierra noble, pero también tenemos que preguntarnos qué pasa, que todo lo que suena a químico suena a dañino, a perjudicial. De todas maneras, el Papa tiene un aforismo espectacular que le hemos oído infinidad de veces. Hay un aforismo que dice: Dios perdona siempre, el hombre perdona de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. Vos maltratás a la naturaleza y vas a cobrar. Está muy bien. ¿Qué piensas de eso, del tema de lo biológico, que se entra ya, digamos, de lo que si los pesticidas o los alimentos transgénicos, lo que no es material noble que decía el Santo Padre? Bueno, yo no sé mucho del Papa, pero vamos, yo creo que tiene esta conciencia, porque uno de los problemas más gordos medioambientales no es tanto el cambio climático, en mi opinión, sino es la pobreza. Y quienes sufren más todos estos problemas de medio ambiente y de las basuras, de los residuos, son ellos, y es un auténtico drama. Y incluso la conferencia de Filipinas ha hecho una declaración devastadora diciendo: oye, dejaros, es que nos estamos ahogando porque hay un abuso de los recursos a nivel mundial, ¿no?
Y claro, yo es que creo que el término ese de capacidad, o sea, de respeto a lo que puede dar la Tierra es fundamental. Que el químico bien, pero que también hay que dejar el paso a lo que se necesita efectivamente. Si tú plantas muchas veces, la Tierra se agota y el hombre no está dispuesto a decir, oye, pero ¿cómo no? Si yo tengo que decirte lo que tienes que hacer. O sea, hay una prepotencia tan grande cuando todo el mundo, o sea, todo tiene su capacidad. Y además, su ritmo natural, es lo que decimos a nivel humano, que también necesitamos tener un ritmo natural. Claro. Hay un ritmo biológico en la naturaleza, en el ser humano. Has aportado muchos datos en nuestro encuentro, María Ángeles. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. Vamos a continuar con el gran amigo de María Teresa Comte, y yo estoy rezando a la Virgen de Guadalupe para que no se convierta judía, y porque va a hablarnos del libro del Génesis. Vamos con él. En el libro del Génesis leemos que Dios puso al hombre en la tierra para que la llenara y la trabajara. El rabino Escorca, en su intervención, habla de que eso significa que el trabajo del hombre en el planeta resulta imprescindible. Cuando leemos acerca de cómo Dios instaló al hombre en el Edén, entonces ahí dice que lo puso en ese lugar tan fructífero para que lo cuide y para que lo trabaje. O sea que la imagen del hombre tirado a la sombra de un arbolito y que le cae el fruto directo a la boca, eso no era realmente el ideal del Edén. Que lo trabaje, el ideal es cuando un hombre recibe la bendición de Dios, cuando el fruto de su labor es alcanzado por él, lo puede gozar. Esa es la verdadera bendición de Dios, así como aparece en el libro de los Salmos. Lo que pasa es que dice, la traducción sería más o menos es: habitad la tierra, poblad la tierra y sometedla. Sometedla. No sé si eso es lo más adecuado. Teresa, ¿cómo se puede entender? Porque da la sensación de que podemos servirnos de ella para lo que nos plazca. Yo creo que la medida es el hombre, ¿no? O sea, llenad la tierra y sometedla para el bien del hombre y por el bien del hombre. Yo entiendo que, entiendo, y esa es la lógica de la doctrina de la Iglesia en estas cuestiones, ¿no? Es decir, el orden de lo creado tiene un fin, que es el hombre. La dignificación plena de la vida humana y, en último término, la santificación de esta vida, ¿no? Y como eso pasa por la satisfacción de lo material también, ¿no? Que nosotros no somos maniqueos, pues entonces el llenad la tierra y sometedla es para el bien del hombre y por el bien del hombre. Pero la lógica es esa lógica que planteaba el rabino Escorca y que se plantea también en el cristianismo, es decir, pero no como dueños, porque no somos dueños del mundo. Tenemos derecho a usar esas cosas, repito, y disfrutarlas, porque el mundo ha sido, o sea, Dios nos ha dado aquello que necesitamos para vivir, no nos ha soltado aquí y ha dicho, venga, pues apáñense ustedes como puedan, no, es decir, nos ha dado aquello que necesitamos para vivir, pero el bien de las cosas deben estar ordenadas al bien del hombre, ¿no? Es verdad, y luego a las siguientes generaciones, etcétera. Hay una pregunta que nos hacemos normalmente cuando vemos reportajes documentales de National Geographic, que son muchas veces muy salvajes, que vemos como como la pobre cebra que ha sido atrapada en un lago, el león la destroza, la devora y demás. Incluso son programas que hasta los críos no lo pueden ver porque es demasiado desagradable. Pablo Fernández, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Teresa. No te hemos traído como director de National Geographic, sino te hemos traído para ver si nos respondes a esas cuestiones. ¿Dios crea el ciclo natural tal y como lo entendemos? Que esa araña tan hermosa destroza a ese bicho pequeño mosquitero que le va haciendo la vida difícil y la llena de pelos y la destroza al final, y la boa constrictor se toma al cordero y lo despelleja. Eso viene de Dios. Como el vecino que hace ruido, ¿no? Por las mañanas siempre de esto. Bueno, yo estoy ahora detrás de una teoría, de una tesis con unos sacerdotes, ¿no? En verano lo estuvimos. Yo creo que Dios crea todo bien, ¿no? Y Dios crea al hombre. Y Dios crea al hombre y además le dice, vas a ser mi criatura perfecta. Y entonces llega el demonio y pasa todo el tiempo hasta que se destruya la tierra intentando demostrar a Dios que se ha equivocado. Y no solo destruyéndose a sí mismo el hombre, sino incluso destruyendo su creación. Que la cebra y el león no lo sé, pero si al león le quitan las cebras, como están matando por medio de las cacerías o lo que sea, incontrolado, lo que sea, pues el león tendrá que buscarse la vida. El león tendrá que buscarse la vida. Es verdad. De todas maneras, parece que hay en la naturaleza como cierta, no agresividad, pero que por parte del hombre algo ha debido ocurrir
en la naturaleza. Por eso San Pablo dice la famosa frase de que está como con dolores de parto esperando la liberación de los hijos de Dios. ¿Por qué se dice eso, que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto? Que hay algo mal en la naturaleza, no todo está bien en la naturaleza. Hay algo erróneo, que la muerte incluso de las especies, no sé, la muerte no la ha inventado Dios. El sufrimiento atroz de un toro que le van a cortar la cabeza, que se le va el corazón y que muere antes de un infarto de miocardio, no lo sé. Es que si viéramos algún defecto en la creación y fuera cierto, entonces Dios no sabe crear. ¿Qué es lo que ocurre? Que el hombre, cuando pierde su sentido, yo soy más bien, tiendo más bien por la filosofía de la ecología, ¿no? El hombre, cuando pierde el sentido también el mundo que era construido para el hombre. El mundo que ha construido para el hombre, frase además que cita mucho, que nos dice mucho el cardenal Bergoglio cuando era cardenal de arzobispo de Buenos Aires. Lo vamos a escuchar diciendo que el camino de dominar la tierra, eso que ibas tú diciendo, Teresa, es un camino de ir haciendo cultura, que es muy bonito. Cuando Dios nos pide cuidar la tierra, someterla, traduzcamos ahora, hacerla progresar, sacar todas las virtualidades que tiene, explicitarlas, etc. La ciencia, o sea, hacer cultura sobre este don que yo te doy. Claro, Dios te da una incultura, entre comillas, que vos tenés que hacer cultura, tenés que llevarla al máximo de cultura. Y ese es el camino de dominar la tierra y respetándola con un estilo. Pero cuando el hombre se pasa de ese señorío que tiene sobre la tierra, ya deja de ser señor de la tierra para convertirse en tirano de la tierra. O sea que entonces es ir haciendo cultura. Eso es una frase de Teresa Comte. Bueno, a mí es que yo le estaba escuchando ahora y digo, bueno, esa es la tesis que maneja Juan Pablo II en la Laborem Exercens. Ese es su concepto del trabajo. Toda la teología del trabajo de Juan Pablo II va por ahí, ¿no? O sea, es el cultivo del mundo, es ir inoculando en ese mundo una determinada concepción, un sentido de la vida, un sentido de las cosas, ¿no? Un sentido trascendente, un sentido final, que no es el mero dominio técnico de una civilización. Claro. Vamos ahora, porque claro, la cultura hebrea va por otro camino y además, sobre todo, que ejempliza mucho, pone muchísimos ejemplos y concreta demasiado, hasta el punto que hay un libro del Antiguo Testamento donde pone ejemplos hasta de los pollos, de los nidos, de todo. Recuérdanoslo, Rosa. Sí, así es. Hay datos muy interesantes y sumamente concretos en uno de los libros del Antiguo Testamento. Nos referimos al Deuteronomio, donde se habla incluso de si se debe robar o no a los polluelos de un nido. Cuando vamos a Deuteronomio 22, cuando alguien encuentra un nido, no puede tomar a la madre con los polluelos. Tiene que dejar libre a la madre y sí puede hacer uso de sus críos, pero extinguir la especie no. La madre da la posibilidad de que pueda seguir poniendo huevos y que la especie se mantenga en pie. Bueno, se puede o sea, lo entendemos perfectamente. No es que el niño vaya y descubre, mamá, los pollos, tal. No voy a coger la madre, voy a devorar los pollos. Pero es verdad que lo que pretende decirse en el Antiguo Testamento es que Dios quiere que las especies se conserven, ¿no? Construir lo que decíamos hace poco, construir la ecología, construir el medio ambiente. Exactamente, Teresa. No, claro, es que yo estaba pensando, pues por una razón de necesidad, necesitamos comer, ¿no? Claro. Sí, la madre es la que seguirá engendrando vida, pero nosotros también tenemos que cultivar la nuestra. Entonces, para eso necesitamos comer, ¿no? ¿Qué influencia tuvo el pecado original en la naturaleza? En el hombre ya lo sabemos, porque en el hombre sí que vemos las consecuencias todos los días. El pecado, la disposición, concupiscencia, esto que se nos ha enseñado y que muchas veces lo desconocemos porque no lo recordamos, pero sí que lo vivimos. En la naturaleza, ¿dónde está esa influencia? Esa relación del hombre y la naturaleza, el pecado original, ¿cómo llega? Pues yo creo que la naturaleza lo que está es sufriendo lo que sufre la persona, sufre el hombre. Yo lo asocio siempre naturaleza con hombre, porque primero Dios construye, digamos así, el teatro y luego pone a los actores. Si los actores maltratan o se maltratan entre sí, el teatro empieza a desvanecerse y sobre todo pues a estropearse.
¿Y por qué no vemos belleza en las ratas? Eso del libro más bonito, el más apasionante que me dijiste la semana pasada. Sin lugar a dudas. Fíjate, las ratas de Miguel Delibes, dice. Y ella decía el de Camus. Estábamos hablando de La peste de Camus. La peste de Camus. Que por cierto he empezado a leerlo otra vez, porque el otro día me despertaste ahí una vez más. Y estoy ahí, sí, porque es imposible ver belleza en una rata, por Dios. Bueno, pero mira que tenemos grandes santos que han considerado la hermana, no el hermano escorpión, o la hermana rata, pero casi sí, porque eso lo dijo San Francisco, ¿o no, Rosa? Pues el vínculo del Papa con Francisco de Asís es muy fuerte, Javier. Fue precisamente el nombre de este santo el que el cardenal Bergoglio eligió cuando el escrutinio de los votos le nombró el nuevo sucesor de Pedro. Cuando su compañero y amigo el cardenal Claudio Humes le pidió que no se olvidara de los pobres, el Papa pensó inmediatamente en el nombre de Francisco de Asís, el santo pobre, el santo de la creación, el santo de la paz. Por eso su visita a Asís en octubre del año pasado fue tan especial. El Papa, como Francisco de Asís, representa la paloma, la paz, frente al lobo que devora nuestro mundo y nos lleva a devorarnos unos a otros. A veces tenemos una idea un tanto romántica de San Francisco de Asís como si fuera el gran ecologista, ¿no? El primero de todos los ecologistas. Fray Luis Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues es verdad, ¿no? Que a veces se dice que es el primer ecologista y nos quedamos solamente ahí. No es ni creyente, ni nada, ni gran santo, sino... Sí, ¿perdona? Sí, pues cuéntanoslo para intentar, no sé, poner las cosas en su sitio, hablándonos del santo de Asís. Es que no te escuchaba ahora, perdona, Javier. Nada, que sencillamente muchas veces pensamos que es más el que acariciaba las cabezas de los corderos y el que estaba cerquita de la naturaleza, pero no cerca de Dios. ¿Cuáles son los rasgos propios de San Francisco de Asís? Ahora te he escuchado perfectamente y esos rasgos propios tienen que ver precisamente con esa experiencia fuerte de Dios que él experimentó y que queda reflejada en un texto muy claro, que es el Cántico de las Criaturas. Ese cántico es señero, es el que citó el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, para declarar el patrono de la ecología, y el que citó igualmente el Papa Francisco el año pasado, el día de San Francisco de Asís, cuando visitó la ciudad natal de San Francisco. Una experiencia enraizada en Dios, un hombre que sintió que la tierra, la creación, era su casa, y que tanto él como todas las criaturas creadas habían salido de las manos de Dios. Por tanto, todos estaban enraizados en la misma fuente. ¿Cuál puede ser, para hacerte, digamos, una pregunta concreta a propósito de la posición del hombre en la naturaleza según San Francisco de Asís? ¿Cuál es esa posición que tiene el hombre? Pues el hombre como un ser que colabora con Dios en la creación, ¿no? Y que no se sirve ni utiliza a las cosas creadas como instrumentos en beneficio propio, como algo para satisfacer su ego o como algo de usar y tirar, sino la palabra clave para Francisco es que cada elemento de la creación lo llama hermano. En el Cántico de las Criaturas, insisto, siempre hay que reivindicar este texto porque es un texto propio, escrito de la mano de Francisco, ¿no? Y en ese sentido, él menciona cada uno de los aspectos de la creación, él habla del agua, de la propia tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, del viento, a todo lo llama hermano, es decir, como algo vivo, como algo creado, como algo de una vitalidad exactamente igual que una persona, ¿no? Que un ser racional. Por tanto, esa simbiosis, esa identidad, ese cariño, esa cercanía hacia todo lo creado hace que Francisco pues se considere un hermano más, ¿no? Un hermano más de la naturaleza, de la creación. Gracias por estar con nosotros, Fray Luis Esteban. Un abrazo muy fuerte. A ti, gracias, igualmente. Eso lo sabemos nosotros que tenemos animales, ¿eh? Los que tenemos un gato, yo que tengo mi gata, yo cuando rezo, os lo prometo, ¿eh? Aparte que la gata sabe cuando rezo. ¿Sí? hombre que sí lo sabe, porque me ve como con cara circunspecta. Entonces se me acerca y se queda quieta. Pero es que no deja de asombrarme. O sea, no deja de asombrarme un animal. O sea, un animal que mira los ojos, su capacidad de retenerlo todo, de tener cambios de carácter, de humor, parece sobrecogedor. Pablo Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Teresa, encantado. Y la segunda parte va a ser mucho más complicada porque vamos a hablar de los vertidos, qué es lo que está ocurriendo, si el capitalismo está funcionando o no está funcionando. Hay muchos gurúes que dicen que estamos a punto se va a desaparecer esta manera de entender el mundo. ¿Cómo se puede entender las cosas de una forma mucho más
más humana. ¿Y qué hacemos con los residuos, centrales nucleares, etcétera? Aquí estamos de vuelta en nuestro programa Conversaciones con el Papa que todavía no era Santo Padre, sino que era el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires. Estamos viendo pues el drama de la ecología, todo lo que es propiamente la bioética de la ecología. Pero ahora viene el lado, digamos, negativo, el negativo y no el positivo, sino que son los vertidos, el utilitarismo a todos los niveles, porque en poquito tiempo ha cambiado, por ejemplo, un río y se ha convertido en una auténtica cloaca. Y este ejemplo no lo digo yo, este ejemplo lo dice el cardenal Bergoglio. Vamos a escucharlo porque además, como es una referencia a su infancia, pues no deja de ser algo pues, muy emotivo por su parte. Lo escuchamos. Cuando éramos chicos, mi abuelo nos llevaba a pescar al río Reconquista, que en aquella época se llamaba Río de las Conchas. ¿Por qué? Porque en el lecho del río estaban los mejillones del río y se veían. Y uno metía la mano, ahí hay uno, ahí, y lo sacábamos. Vea lo que es hoy día el Reconquista. ¿Por qué? Porque de contrabando, las industrias que están en toda la cuenca van tirando sus desechos ahí sin purificador. No costaría nada y sería un río limpio. Hoy día es una cloaca cualificada, una cloaca. una cloaca cualificada, que es lo que dice. A ver qué es lo que dice Skorka a propósito también del utilitarismo y de esta falta de escrúpulos que se tienen por parte de aquellos que les da igual, los vertidos a donde sea. Rosa. El rabino Skorka habla de que vivimos un tiempo de locura, utilitarista, como tú decías, Javier, y materialista, donde faltan los escrúpulos. ¿Cuáles son las reglas de juego en las grandes corporaciones? Y en concreto apunta datos sobre la seguridad en las centrales nucleares. ¿En qué medida cuando se diseñan las centrales nucleares, por cuestiones de unos míseros dólares, pesos, lo que fuere, se escatiman medidas de seguridad? ¿Están hechas realmente todas las medidas de seguridad necesarias para que no ocurra un Chernobyl o lo que pasó ahora en Japón? ¿En qué medida? Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con la vida de miles y millones de personas. A ver qué podemos hacer. Javier Morillas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué te parece todo esto de los mejillones, de esa cloaca que se ha formado, de la acción humana sin falta de escrúpulos, etcétera? Pues me parece muy interesante. Te felicito por el programa y tal como se está desarrollando estas intervenciones que seleccionas, ¿no? Bueno, yo creo que forma parte del debate en la sociedad actual, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros los economistas siempre tenemos en cuenta que el término o economía es la administración de la casa. La administración de la casa en el tiempo antiguo era de la casa cercana, de la casa agraria, con lo cual el mayor respeto a la naturaleza venía precisamente de eso. De hecho, el primer autor de obra económica es un español de la Hispania del siglo I, Columela, que tiene un libro sobre De Arboribus, cómo conservar la tierra, cómo conseguir que se mantenga fértil, la alternancia de cosechas, el cuidado de los árboles, etcétera. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy presente y luego las externalidades negativas, ¿no? Que es a lo que se está haciendo referencia. Es decir, que a todos puede resultar muy cómodo tirar un papel al suelo y nosotros preguntaríamos a una persona, bueno, pero ¿usted por qué tira ese papel al suelo? Si nos cuesta cientos de millones luego pagar a los barrenderos en los ayuntamientos para que lo limpien. Pero para él es mucho más cómodo esa acción de, en vez de buscar una papelera, tirarlo. Lo mismo que una persona puede en su casa tirar el aceite que le sobra de la sartén por la tubería en vez de llevarlo a reciclar o en un taller o en una industria, ¿no? Como decía Skorka o el Papa. Por lo tanto, yo creo que es una reflexión de una sociedad además muy, muy madura y que indudablemente tenemos que ir en esa línea. De todas formas, cuando se habla de esa postura capitalista a lo bestia, ¿no? Que siempre vamos a lo mismo, que parece que el capitalismo es el que tiene todas las culpas, ¿no? Hace poco ha estado Jeremy Rifkin acá, que Jeremy Rifkin tampoco es que sea una de los grandes gurúes de la economía, pero es que ha sido
asesor de todo el mundo. Ha sido asesor de Merkel, asesor de Zapatero, ha sido asesor de Hollande, y él ha dicho que el capitalismo tal y como lo entendemos ahora va a desaparecer y surgirá un capitalismo colaborativo. A mí me gusta mucho esa palabra, pero esto, ¿qué significa en el fondo? ¿La técnica capitalista funciona, el instrumento funciona y lo que hay es un fallo humano por el deterioro del uso del instrumento? ¿Qué está en el fondo? Bueno, yo creo que se está abusando ya un poco de la utilización del término capitalismo, porque desde la revolución primera industrial, en términos de Rifkin, pues se hacía referencia al capitalismo manchesteriano. Lo que tenemos en nuestros países desarrollados al menos es otra cosa, es la economía social de mercado, y ha sido toda la intervención precisamente de la doctrina social de la Iglesia, puliendo desde los años 40 con la creación de los estados de bienestar, etcétera, puliendo esos aspectos, vamos a decir, más salvajes del capitalismo primitivo. Pero bueno, se sigue utilizando esa expresión. Lo que ocurre es que el mismo Rifkin lo dice, que Internet viene a revolucionar toda esa nueva situación, y las renovables, que efectivamente pues suponen también un avance. Lo que ocurre es que exige unos niveles de renta muy altos, exige un sacrificio también por parte de los ciudadanos. Pensemos en el caso de España, el problema social que se ha creado con el recibo de la luz, pues por tener precisamente que financiar a unas empresas a las que se les ha prometido que se iba a pagar un plus por montar pues una planta solar o fotovoltaica, etcétera. De modo que es una combinación, y la sociedad avanza, y avanza utilizando esos mismos residuos pues pues para hacer compost o cementeras, o todas las campañas que vemos de reciclaje de vidrio, etcétera, en esa misma dirección. Y es lo racional, y esa es la línea que tendemos, tampoco sin necesidad de muchos vendedores de crecepelo que surgen siempre, sobre todo en épocas de crisis, y que al final lo que se demuestra es que siempre que se llega a una situación límite, pues movilizando en esos momentos extremos todos los recursos, se consigue una nueva fase de progreso económico. Al final eso es lo que hasta ahora por lo menos hemos conseguido, ¿no? ¿Cómo lo ves, Teresa, que apuntas muchas cosas? No, claro, es que es un atrevimiento, porque al lado de un economista que utiliza... No, pero déjame y luego me corriges. Yo, en cierto modo, sí estoy de acuerdo en la tesis del economista que citabas, por la propia lógica de las cosas. Yo creo que el sistema económico en el que vivimos, Javier, es un sistema que ha absolutizado lo que se llama la razón técnica, la explotación y el dominio, y esto va a dar de sí lo que dé de sí, ¿no? Nos estamos enfrentando a un sistema que está creando numerosas grandes diferencias en la distribución del ingreso, en la distribución de la riqueza, y esto no se sostiene. Y luego, eso que a los economistas nos gusta mucho aceptar, ¿no?, que es lo de que la lógica neoliberal ya llega, es como una mancha de aceite que lo toca todo, ¿no?, esa lógica del mercado como puro instrumento, pero sin ningún tipo de dique que lo contenga, y es que esto no puede dar más de sí ya. Quiero decir, pero ya no en cuanto a los recursos naturales disponibles, sino en cuanto al principal recurso, que es el ser humano. Esto no da más de sí, ya. Yo creo que no da más de sí, porque las bolsas de pobreza, de miseria, de exclusión social en el mundo son más que alarmantes, y los economistas lo sabéis. Ya. Mira, en el año 1930 se le invitó a Keynes a venir a España. Hizo una entrevista pues por Alfonso XI. Creo que había un periódico por allí que se llamaba El Debate, y hubo unas declaraciones, y Keynes dijo: en 100 años los economistas vamos a acabar con el hambre en el mundo. Claro, imagínate el impacto, la depresión del año, el crack del 29, un paro masivo, industrias en quiebra, la descomposición social que había en aquellos años finales de los 20, 30, que terminó en la Segunda Guerra Mundial. Casi le consideraban un loco, apareció como muy estridente aquellas declaraciones. Bueno, fíjate, no han pasado los 100 años que señalaba Keynes, porque tendríamos que estar en el año 2030, todavía nos quedan 15 por lo menos. Y sin embargo, de los 7.000 millones de personas que dice la ONU que hay en el mundo, en estos momentos pasan hambre, dice Naciones Unidas, último dato de FAO, del año 2013, 950 millones de personas. Quiere decirse que hemos avanzado mucho. Sí, no, hemos avanzado yo no digo mucho. Que no, Javier. Siempre en situaciones de crisis hay efectivamente unos
unos incrementos de desigualdad, ¿eh? Pero la realidad es que la tendencia, hemos conseguido que al menos en los países desarrollados sea una tendencia hacia el equilibrio, sin necesidad de teorizar. A mí no me gustan tampoco esos dogmatismos, empiezan con unos apriorismos determinados. No, es que es el propio, bueno, la propia dinámica en nuestros países y la conjunción también de muchos, no solo intereses, sino también líneas de pensamiento, porque al final, ¿qué es lo que se va a maximizar? Pues lo que se intenta maximizar es el bienestar de las personas. Luego puede tener muchos nombres, ¿no? Le puedes llamar ecología, para nosotros es economía, básicamente, o economía, si quieres que nos vamos a los términos más antiguos. Y eso, conjugándolo con una visión del hombre, con esa atención a la persona, pues es lo que nos ha permitido avanzar desde la época de la esclavitud y encontrar que el momento actual, con ser o poder ser muy negativo, pues es mucho mejor que cualquiera de los 2000 anteriores. Entonces, cuidado con esas cosas, porque también desde la época de Julio César y desde Octavio, pues mataron a Julio César, Bruto, y todo lo que vino después fue peor. Y se tardó 700, 800 años en las series de Angus Maddison, es que tardamos en recuperar los niveles de vida que había en el siglo I y el siglo II, nada menos como 700, 800 años, lo cual es muy fuerte. De todas maneras, luego plantearos, porque vamos con otro tema que nos va a plantear Rosa, pero el tema de la demografía, porque siempre se dice que para que haya un más desarrollo, más aprovechamiento del planeta, aquí sobra gente. Es un tema que os lo dejo ahí. Los pobres, de todos modos. Entonces, claro, siempre sobran los pobres, que son los que quedan como arrugados, y el Papa lo que dice es que el descarte de los pobres, eso no puede ser, esto tiene que ser lo primero. Pero estamos viendo que hay como una especie de regeneración natural, que es curioso que en los años 80, que los que lo recordamos, se nos decía que la capa de ozono era un horror, que se iba ampliando, que el agujero era espantoso, que dentro de nada todos con un cáncer de piel horrible, y parece ser, y los últimos datos los tenemos, que se está regenerando la capa de ozono, Rosa. Bueno, aunque la mayoría de noticias que tienen que ver con las emisiones y su efecto sobre el cambio climático presentan escenarios alarmantes, al menos, como tú dices, la capa de ozono está dando muestras de una posible recuperación. Un estudio elaborado por 300 prestigiosos científicos concluye que gracias a las medidas adoptadas tras el Protocolo de Montreal, la capa de ozono está volviendo a los niveles de referencia de 1980. Javier. Ricardo Díaz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Esto significa que la naturaleza por sí misma tiene una capacidad como cuando te haces daño, te sale la costra y luego desaparece. Naturalmente, así es. Pues esto es una buena noticia, pero quiero decir que esto no sucederá muchas veces, que a lo mejor decimos, un cambio climático espectacular, ¿no serán ciclos y luego vuelve otra vez la naturaleza como a equilibrarse, a autoequilibrarse? Sí, además hay una cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta, es la misma actividad solar, que no es siempre la misma en cada época geológica. Es decir, las glaciaciones han existido, se sabe perfectamente, está científicamente comprobado que ha sido así, y ahí poco tenía que ver la acción del hombre, evidentemente. Y eso es un cambio climático, claro, ¿no? Claro, ¿tú cómo veis el cambio climático brevemente? ¿Cómo veis la circunstancia y la intervención del hombre y hacia dónde vamos? Bueno, pues sinceramente yo creo que el problema real ahora mismo es un problema de energía, de que estamos sosteniendo la energía a base de quemar el carbono que estaba fijado inicialmente por los propios seres vivos en la Tierra, y lo estamos pasando a CO2. Bueno, la misma evolución en la tecnología está abriendo nuevos campos en energías renovables, más allá de cuestiones, digamos, coyunturales en este momento, de impuestos, de ayudas, de déficit en I+D a las renovables, por ejemplo. Pues aquí hay un gran futuro, un campo enorme, es hacia ahí, hacia donde vamos, y evidentemente el carbono está mucho mejor para la vida y para el medio ambiente fijado en el suelo, en la tierra, bien como biocombustible o como carbonato, como cualquier otro tipo de sustancia que lo albergue, que mejore
mejor que en forma de CO2, que bueno, que efectivamente tiene una componente importante de efecto invernadero. Habrá que tomarse en serio las renovables. Ricardo Díaz, gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos con el tema este de la demografía, y quedan siempre descartados los que peor lo están pasando. Es verdad, es un principio que siempre se dice, ¿no? Dice, vamos a hacer una reorganización, una planificación familiar para que queden unos excluidos y así lo que hay, por lo menos, los poquitos que seamos, lo aprovechamos. ¿Qué pensáis? Bueno, pero esto, Javier volverá a meterse conmigo, pero no, dime que no tengo razón si digo que Malthus ya decía que no se podía ser caritativo con los pobres, porque si éramos caritativos con ellos alimentábamos su vagancia, o sea que la caridad no producía nada, o dime que Adam Smith no decía que, claro, el pobre mendigo pues va a acabar siendo mendigo porque no tiene nada que aportar al mundo, ¿no? Esa lógica reductiva no es mía, es una lógica muy reductiva, Javier, y eso es así, hace que en una mentalidad muchas veces explotadora, que no digo que sea la nuestra, digo una mentalidad explotadora, considere que hay gente que sobra en el mundo, los pobres se multiplican más que nosotros y entonces llevamos decenios trabajando desde instancias internacionales para controlar, por ejemplo, la demografía de los países pobres. Una de las cosas que no se dice de la Humane Vitae, por ejemplo, cuando todavía hoy hay gente que la toma con Pablo VI, es que en esa encíclica, en la Humane Vitae, Pablo VI saca la cara por esos pobres que tienen derecho a multiplicarse como los demás, por ejemplo. Bueno, es que realmente toda la política de planificación familiar que se ha impulsado desde Naciones Unidas y lo de la salud reproductiva, pues se ha efectivamente desde ciertas instancias y con una determinada escala de valor se ha intentado aplicar y se ha aplicado en bastantes países, en la India, en países de Sudamérica, en Asia, etcétera, y los países que hayan seguido esa línea pues intentan además darle una lógica, porque se ha intentado en Cuba y se ha intentado en China con la política de una familia, un hijo. ¿Cuál es la dinámica de estos gobiernos? Efectivamente, que la renta por habitante al final pues es una división entre el PIB del país, la cantidad de bienes y servicios que los ciudadanos son capaces de crear, partido por el número de habitantes. Si tú controlas ese denominador, obviamente la renta per cápita sube, que es lo que ha ocurrido en China en los últimos años, a pesar de que sigan siendo un país pobre con una renta baja de $4.000 aproximadamente. Pero 1.350 millones de chinos, que son en estos momentos, pues con esa política, 25 millones de matrimonios, 25 millones de hijos, ellos lo exhiben y son unos de los protagonistas. Ellos estaban en varias de las cumbres de Naciones Unidas en los años de la Asamblea General, en los años 2004, 2006, 7 y 8, y efectivamente pues tienen un crédito en ciertos países. Los nuestros yo creo que más bien lo que se ha tendido, aunque algunos gobiernos lo hayan también no de la forma planificada, que lo han hecho por ejemplo en China o en Cuba o en otros sitios, más bien aquí lo que reclamamos son políticas de protección a la familia, etcétera, ¿no? Y sea por la razón que sea, el hecho concreto es que efectivamente ese número de personas pobres se han reducido. El reverendo Malthus se confundió por una cosa, porque él tenía todos los datos de las iglesias y de las parroquias del Reino Unido. Entonces, efectivamente, se dio cuenta, entonces la caridad, como ocurre en muchos países de Europa, se realizaba a través de las parroquias y la gente iba a recoger las ayudas, etcétera. Entonces el que se dio cuenta, se vio agobiado y vio que cada vez el número de familias pobres que se ponían en las colas de las parroquias de Inglaterra era cada vez mayor. E hizo una estimación sobre la producción de grano, de cereal, de comida, y se dio cuenta que mientras que la producción de alimentos iba en progresión aritmética, resulta que el número de personas iba en progresión geométrica. Y efectivamente recomendó al gobierno de Pitt que eliminara las leyes de pobres, que había que, porque suponía un incentivo para que las familias más menesterosas pues tuvieran un mayor número de hijos. ¿Qué es lo que no, en qué falló el modelo de Malthus? Que es cierto, cuidado, esto que decía Malthus se cumple en muchos países en desarrollo. ¿Por qué no se ha cumplido en los nuestros? Por una variable, la tecnología. Porque hemos ido introduciendo maquinaria agrícola, cosechadoras, fertilizantes, 1000 procedimientos, y hemos conseguido ir aplazando, y que esa previsión tan pesimista de Malthus, pero muy influyente, cuidado, pero muy influyente, porque durante más de 150 años Europa ha estado expulsando población a otros continentes, porque efectivamente nuestro propio continente no era capaz de alimentar tantos millones de bocas, y ahí tenemos continentes enteros, tenemos Australia y Nueva Zelanda, tenemos toda América, que eran los excedentes de población de estos 500 años, donde efectivamente por unas tierras muy poco fértiles y por menos aplicación tecnológica, etcétera, y por la existencia
influencia de lo que él llamaba frenos positivos, ¿no? Porque entonces, pues a partir de un cierto momento, la introducción de los jabones, los detergentes en la segunda mitad del 18 permite que haya un mayor crecimiento demográfico. Hemos tenido casi esa en esta parte y ya está una lección de economía importante, además. En ese sentido sí, tenía razón parcialmente, pero la variable tecnológica que hemos comentado y que también el Papa hace referencia, me resultaba muy interesante cuando hablaba de la tierra. Es que el gran drama ahora es precisamente que en una gran parte de países en desarrollo no se está sembrando, no se está cultivando, se está abandonando la tierra. Ese va a ser uno de los temas de la encíclica, y ya lo veréis, un apartado además muy amplio, pero como nos decía nuestro compañero Álvaro Real, será para el año 2015. Hemos terminado el programa de hoy, como veis, se da mucho juego con este tema de la responsabilidad de ser el custodio de la tierra, como dice el Papa Francisco a propósito de lo que es la creación. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. La reforestación, eso de CO2 tienes que dedicarle un programa también a...